Hola gente, lo prometido es deuda, así que ahora les voy a mostrar la resolución de las actividades. La idea es la siguiente, que hasta que lo ideal sería que ustedes hagan las preguntas solas y las respuestas después las vean una vez que terminaron de hacer las preguntas, así ven, corroboran si están bien o están mal. Y a ver en cuántas se equivocaron porque había que conectar varios aspectos. Bien, la primera pregunta habla de Mendoza y de Buenos Aires, el clima seco de Buenos Aires, de Mendoza en relación a Buenos Aires. Para ver por qué es que se produce el clima, hay determinados climas hay que tener en cuenta la distancia al mar, dijimos, la distancia con respecto al Ecuador, también dijimos el tema de las corrientes marinas, que no sería el caso porque son, en el caso de Mendoza es una provincia que está en el interior. Pero bueno, vamos a ir viendo de a poco. Primero, la latitud vemos que es exactamente la misma. Hay una diferencia, por ejemplo, entre Buenos Aires y Santa Fe de temperatura. Hay una diferencia entre Buenos Aires y Río Negro, porque están en diferentes latitudes. Pero entre Mendoza y Buenos Aires más o menos tenemos la misma latitud. Es decir, la distancia con respecto al Ecuador es prácticamente la misma, ¿sí? Si tomamos el norte de la provincia de Buenos Aires, parte de la provincia de Buenos Aires coincide con Mendoza, ¿sí? Entonces, no puede ser un factor determinante la distancia con respecto al Ecuador que haga que el clima sea distinto. Sí, si estoy en Jujuy, sí, si estoy en Misiones, sí, si estoy en Chubut, pero no en el caso de estas dos provincias que estamos comparando, ¿está bien? Ahora, el tema es el siguiente, ¿por qué entonces Mendoza es más seco? Bueno, primero nos olvidemos del relieve que dijimos y la distancia al mar y la cercanía al mar o al agua, ¿sí? Fundamentalmente el agua. No se olviden que para que tengamos lluvia y humedad necesitamos agua, y el agua tiene que venir de algún lado, ¿sí? Fundamental. Entonces tenemos que tener cerca, ver la humedad que tenemos alrededor. Bien, entonces, vamos entonces con Buenos Aires. Buenos Aires tenemos primero que es llano, por lo tanto ingresa la humedad sin ningún tipo de problema. El único lugar que puede llegar a haber un poquitito de clima más seco es en la zona de Sierra de Tandil, por acá, porque son sierras, no es una montaña, pero al ser una sierra, entonces el clima es un poquitito más seco que en el resto de la provincia, que es absolutamente llano, ¿sí? ¿Qué otra cosa tenemos acá que tener en cuenta? Toda la cantidad de mar y de agua que tiene alrededor Buenos Aires, ¿sí? Justamente es mega húmedo, entonces por eso es que recibe muchísimo agua de todos lados, y por eso que tiene, que es muy húmedo, ¿sí? Porque está muy cerca de mucho agua. El Río de la Plata más el mar argentino. Bien. ¿Qué pasa con el caso de Mendoza? Mendoza, a pesar de que tiene la misma distancia con respecto a Buenos Aires, o sea, con respecto al Ecuador, sí, de Buenos Aires con respecto al Ecuador, y que tiene muy cerca el Océano Pacífico, ¿sí? ¿Cuál es el tema? La montaña, o sea, en este caso la cordillera de los Andes, hace como una especie de barrera que evite que llegue la humedad. Siempre que hay montañas, se genera una barrera que evita que llegue la humedad. Y eso hace que este lugar, ¿sí?, sea una zona que la humedad del Pacífico no llegue hasta Mendoza, ¿sí? ¿Qué pasa con la humedad que llega del Atlántico? Como el Atlántico está muy lejos, ya sea por el sur, ya sea por el norte, ni hablar, y ya sea por el lado de Buenos Aires, de Mendoza, eso va a hacer que no le llegue humedad. Si yo tomo con mis manos agua, ¿sí?, y la voy a llevar a un lugar o a otro, el agua, a medida que tenga que recorrer más distancia, ese agua se me va a escurrir por las manos. Lo mismo le pasa a las nubes. Cuanto más lejos están, las nubes van descargando la humedad en el camino. Entonces, como de Buenos Aires a Mendoza hay muchísima distancia, ¿sí?, la humedad que pueda llegar a venir del Océano Atlántico, lo mismo le pasa si viene de La Pampa, lo mismo le pasa si viene de Río Negro, lo mismo, bueno, toda esa humedad se va descargando antes. Por lo tanto, la humedad que llega a Mendoza es escasa y proviene generalmente de los ríos que son de deshielo, o sea, muy escasa la cantidad de humedad que hay, ¿sí? Eso posibilita que Mendoza tenga un clima particular, mucho más seco que Buenos Aires, que el calor se aguante mucho más, ¿sí? Se supera que quizás uno está en Mendoza y le dicen que tiene 40 grados de temperatura y se lo banca mucho más que si estamos en Buenos Aires. O Buenos Aires es más húmedo, Mendoza es mucho más seco. Y eso posibilita que, bueno, que sea uno de los lugares vitivinícolas más importantes del mundo, Mendoza, ¿sí? Justamente por ese tipo de clima. Bien, vamos a las otras preguntas. La otra es por qué Misiones, a pesar de estar lejos, tiene
selva, ¿sí? Tiene selva Misiones, ¿por qué? Porque acá no nos olvidemos que está Brasil, que fíjense que parecen venas, todo esto es agua, ¿sí? Son ríos que se están cerquita, ahí cerquita. O sea, está lejos, si vemos, del Océano Atlántico, ni hablar del Océano Pacífico, pero es una zona muy húmeda, estamos muy cerca del Ecuador, y es una zona muy húmeda porque tenemos muchos ríos, y porque tenemos además las cataratas del Iguazú. ¿Está bien? ¿Qué pasa? ¿Por qué selva este lugar? No sé si ustedes prestaron atención cuando tienen que hacer un té, por ejemplo, o los fideos, que si nosotros lo tapamos, ¿sí? Para que llegue a la temperatura, si nosotros bajamos, tenemos el fuego bajo, van a ver que en que entre en ebullición, es decir, que empiece a hervir el agua, va a tardar más tiempo, ¿sí? Si nosotros lo agarramos y levantamos la llave del gas, ¿sí? Va a hervir en menos tiempo, ¿sí? Eso es sencillo, no es muy difícil. Ahora, si nosotros levantamos la tapa, lo que vamos a ver es que sale por un lado mucho vapor, y por otro lado vamos a ver en la tapa, ¿sí? Ya sea de la tetera, ya sea de la cacerola, un montón de gotitas pegadas. La cacerola, la tapa de la cacerola vendría siendo como las nubes, ¿sí? Y el vapor es justamente lo que se produce cuando hay mucha humedad. Cuando, en el caso de Brasil o en el caso de Misiones, hay mucho agua, ¿sí? Como pasa adentro de la cacerola, y es como si yo levantara el gas, ¿sí? Levantara la hornalla a lo máximo. ¿Qué pasa? Va a hervir enseguida y va a llenarse de gotitas rápido toda la tapa de la cacerola, ¿sí? Esa tapa de la cacerola es como les dije, como las nubes, ¿sí? Esto es lo mismo que pasa con las nubes en estos lugares. ¿Qué pasa? Las nubes hay mucha humedad y mucho calor, ¿sí? Como la cacerola. Entonces eso hace que suba el calor, si se evapore rápido el agua que hay, suba hacia las nubes y esas nubes se cargan, una vez que están cargadas, después descargan en forma de lluvia, y otra vez hace el proceso, ¿sí? Como hace mucho calor, ¿sí? Entonces este proceso se hace muy rápido, muy rápido. Por eso es que hay selva, porque llueve, sale el sol, llueve, sale el sol, llueve, sale el sol. Si alguien tuvo la posibilidad de ir a Misiones o ir a Brasil, habrán visto que en el día puede llover 2 o 3 veces, o llueve cortito, sale el sol, llueve cortito, y sale el sol como si nada, ¿sí? Y es muy, muy húmedo, y eso posibilita entonces de toda esa humedad que haya un bioma de selva. ¿Qué significa? Que hay mucha vegetación y por ende muchos animales, ¿sí? Pero tiene que ver con que hay mucha temperatura y mucho agua. Entonces eso hace que se produzca este proceso, lo mismo que pasa en la cacerola. La siguiente pregunta tiene que ver con justamente cuáles son los factores que hacen que una persona viva en un determinado lugar. Tiene que ver, primero, bueno, la salida al mar, que ya habíamos hablado, sí, que nos posibilite comunicarnos y conectarnos, ¿sí? Otra cosa, para que las ciudades ahora sean grandes ciudades, en algún momento fueron pequeñas ciudades muy, muy elementales, y lo que se necesitaba es tener comida, ¿sí? Y para tener comida tengo que tener agua, porque le tengo que dar de comer y de tomar a los animales. Y si quiero cultivar, también tengo que tener agua para que puedan esas plantas crecer. Entonces, importantísimo, y generalmente las ciudades están construidas alrededor de lugares. Hoy hay otra tecnología, ¿no? Pero las ciudades más importantes y más antiguas se generaron alrededor de lugares en donde tenemos acceso a agua potable, ¿sí? Y tenemos lugar donde los animales puedan crecer en general, ¿sí? Entonces, de esa manera, el hombre se garantizaba la vida en esos lugares, ¿eh? Fundamental que tenga agua, porque si no el hombre no puede vivir y las plantas tampoco. Hoy hay otras tecnologías, repito, y hay lugares en donde países o ciudades que se dedican a cosas que no tienen que ver, o se traslada el agua de un lado al otro, pero estos son los últimos años. La realidad es que cuando las ciudades se fundaron, sí, que la mayoría son muy, hasta las nuestras latinoamericanas son muy antiguas, se necesitaba justamente esta cuestión. Primero, agua, sí, y que los animales pudieran estar, ¿eh? Y después hay otras cosas que después fueron fundamentales, como por ejemplo, como les digo, la salida al mar, tuvo en cuenta eso, y después por otra cuestión que fue muy importante, es el tema de
que haya hospitales, que haya escuelas, ¿sí? Y eso en realidad se fue haciendo porque cada vez había más gente y entonces se fueron haciendo escuelas y se fueron haciendo hospitales, ¿sí? O sea, la gente, ¿por qué viene a vivir a Buenos Aires? ¿Y por qué no hay tanta gente en Chubut? Y porque, primero que es más compleja la vida, sí, porque hace mucho más frío, pero además porque hay también otros tipos de facilidades que no hay en otras provincias del interior. Lamentablemente, sigue siendo un centro neurálgico muy importante de Buenos Aires por estas cuestiones que decimos. Hay muchas más escuelas, hay hospitales de gran infraestructura, con mucha mayor tecnología que en el interior. Y entonces eso hace que estemos todos, como se ve en el mapa, agrupados aquí, lamentablemente. O sea que hay un factor que tiene que ver no solamente con el clima, sino que también que tiene, pero al principio la formación de las ciudades es fundamental el tema del clima y el tener agua. ¿Por qué es difícil la vida en el desierto? Porque la vida en el desierto es compleja. ¿Sí? El desierto es, ojo, que hay desiertos fríos y desiertos cálidos. Tenemos desiertos cálidos acá como Antofagasta, en el norte de Chile, y tenemos también desiertos fríos acá en Buenos Aires, perdón, en la Argentina. ¿Sí? Ojo, porque no es solamente que hay desiertos cálidos. Uno se le imagina los desiertos solamente con los camellos, pero no es así. También hay desiertos fríos. Bien. Y porque el desierto justamente falta agua, entonces es mucho más compleja la vida, ¿sí? Entonces donde hay falta de humedad, es compleja la vida. Y en el caso de los climas fríos también es muy difícil la vida, ¿sí? Es muy difícil la vida porque hay muchos meses de noche, porque las plantas y los animales no soportan, y lo mismo pasa en las montañas. Entonces por eso es que los animales y las personas tienden a vivir en lugares llanos o de meseta a lo sumo. En las montañas es un poco más complejo. ¿Vive gente? Sí, pero es un poco más compleja la vida, y por eso en general el hombre tiende a irse hacia los lugares llanos, ¿sí? Donde primero se fue, las ciudades más viejas generalmente son de origen, de donde están las llanuras, o donde hay fuentes de agua, ¿sí? Los lugares en donde hay montañas más complejas. Una excepción sería, por ejemplo, nuestra cordillera de los Andes, que tuvimos, estaban los incas, ¿sí? Antes de llegar el hombre europeo a América, estaban en la cordillera de los Andes los incas. Sin embargo, el inca, que muchas de sus técnicas se siguen utilizando hasta el día de hoy, el inca utilizaba técnicas como por ejemplo el regadío o la cultivo de terrazas, que es muy particular y que hizo que ellos sobrevivieran arriba de la montaña, así que en la llanura hubiera sido mucho más fácil. De hecho, se tuvieron que hacer sedentarios, ¿sí? Justamente por necesitaban una coordinación y un orden porque justamente como había mucho trabajo para hacer, porque no era fácil la vida de la montaña, entonces debieron coordinar y armar de una manera distinta que, por ejemplo, los indios pampas o los ranqueles que estaban en Buenos Aires y que tiraban las boleadoras y alcanzaban a los animales. ¿Sí? La vida en las montañas era mucho más compleja, a los mayas les pasó lo mismo, la vida en la selva era mucho más compleja, entonces debían organizarse y por eso se hicieron sedentarios, y lo mismo le pasó a los aztecas, que vivían en un desierto. Esa es otra cosa que está bueno, vamos para atrás, decir, y digo esto y se terminó. Acá, fíjense que donde estaban los aztecas, también, a pesar de que hay agua de un lado y del otro, en México, ¿sí? También los aztecas debieron ser muy ordenados y muy organizados porque justamente su vida era compleja porque estaban en unos lugares en donde el clima no era particularmente positivo, ¿sí? Entonces debieron adaptarse y debieron ser sedentarios, sedentarizarse y adaptar su vida a estas cuestiones que tienen que ver con digamos, el aprovechar los escasos recursos que tenían. Bueno, chicos, los dejo, dejamos de compartir pantalla, dejamos esta semana el vivero de Miramar por otra imagen más la semana que viene, y bueno, espero que tengan excelentes, todas copadísimas las preguntas y que estén todas bien. Les mando un beso enorme.